¿Cómo están? Bienvenidos a Cobertura, este espacio para construir desde el periodismo independiente. Les saluda Judith Prada en Santa Cruz. En este momento está lloviendo en la capital oriental y bueno, las actividades comienzan para todos, es inicio de semana y por supuesto todos esperamos que sea muy productiva para todas las familias en el país. Comenzamos de inmediato en esta edición de Cobertura y tomamos contacto con el vocero de la presidencia, Jorge Richter, a quien le damos la cordial bienvenida a Cobertura, porque es muy importante, una semana realmente muy decisiva en Santa Cruz, se mantiene inalterable. El 30 de septiembre, un cabildo que ha sido convocado por el Comité Cívico y las autoridades. ¿Cómo está? Bienvenido a Cobertura. ¿Cómo está, Judith? Para mí es un gusto y un honor siempre compartir unos minutos con usted, con su público, con toda la gente de Santa Cruz, a quien dejo un saludo con afecto. Muchísimas gracias. Esta es la semana que se pueden tomar decisiones muy importantes, consideran las autoridades de la cruceñidad, porque el gobierno mantiene la postura de realizar el censo de población y vivienda el año 2024. ¿Qué va a cambiar? ¿Hay posibilidades de un acercamiento después de todas las reuniones que han sostenido? Bueno, Judith, hay que observar la dimensión de los temas que tenemos. Por supuesto que nosotros desde los primeros días de agosto tuvimos un conjunto de reuniones en todo el país respecto del cronograma censal que el gobierno, en función de lo que había sido el Consejo Nacional Autonómico, el gobierno finalmente mostró y dejó a consideración de las distintas autoridades territoriales de nuestro país. A partir de ese momento, pues algunas autoridades, como en la ciudad de La Paz y como también en el departamento de Santa Cruz, dijeron y señalaron que iban a hacer llegar una contrapropuesta de lo que significaba este cronograma censal. Cuando decimos una contrapropuesta, no solamente hay que debatir generalidades, Judith, es importante poder avanzar y es fundamental darle a los bolivianos una toma de decisión consensuada y colectiva, porque el censo es un tema nacional, no es una cuestión regional del interés de unos y no de otros. Y en esa perspectiva, lo importante de las propuestas, Judith, es que le puedan señalar a uno, a usted, a nosotros, al INE, etcétera, en cuál de las distintas etapas, que tiene más de 700 actividades del censo, en cuál de algunas de ellas consideran que de forma estructural, sin afectar la rigurosidad metodológica del censo, pueden ellos establecer unas abreviaciones temporales de forma tal de que el censo sí pudiese realizarse el 2023 y no el 2024. No es un capricho y no puede ser solamente una cuestión dogmática. Metodológicamente hay que poder demostrar esto. Y eso es lo que no tenemos, Judith, a la fecha. Solo hay referencias, solo hay impresiones sobre el proceso censal. No alcanza, y concluyo con esto, no alcanza con decir que no se realice el censo experimental. Porque el censo experimental también lo señalan los estudios, la literatura especializada y la Comisión Internacional que acompaña el mismo, que es absolutamente indispensable. Y cuando uno lee, estudia e investiga esto, pues por supuesto que se da cuenta de cuál es el argumento y el fundamento, y le estoy dando una actividad. Entonces tienen que señalar dónde pueden abreviar el censo de forma tal de que pueda reducirse en 6, en 5, en 4, en 7 meses. ¿Por qué? Solo le dejo esta pregunta. ¿Por qué han dejado pasar desde el 15 de agosto a la fecha 45 días aproximadamente, como si el tiempo no tuviera valor en lo que significa cada una de las etapas del censo? Y como si no tuviera valor, volver de nuevo a decir tiene que estar dentro de los rangos que nosotros ya hemos señalado de forma predeterminada. Pero ustedes desde el gobierno habrán dado el escenario necesario para que existan esas reuniones, para que verdaderamente la comisión técnica logística que existe en la Universidad Autónoma y esta comisión técnica puedan explicar, porque ellos manifiestan y también el gobierno debe saber que hay personal
muy calificado en la Universidad Gabriel René Moreno en la comisión técnica. Lo acreditaron? ¿Y por qué no lo acreditaron, Judith? Perdón que le interrumpí. ¿Por qué no lo acreditaron el 15 de agosto? El 15 de agosto era la reunión donde se tenía que entregar el documento, pero independientemente de entregar el documento, tenían que exponer con rigurosidad metodológica aquello. Y la gente, por ejemplo, de la CEPAL, de la CELADE, les han señalado que no se podía llevar adelante, ni siquiera imaginar, llevar adelante un censo con la propuesta que estaban haciendo. Porque en esa propuesta, entre otras cosas, no consideraban el tema de las pruebas cognitivas, el tema del censo experimental, de la prueba piloto, etc. Entonces, tuvimos una reunión, esto es lo que quiero dejar claro, Judith, tuvimos una reunión a la cual se asistió de forma inadecuada de parte de la Comisión Interinstitucional. Inadecuada significa sin el acompañamiento técnico de una propuesta seria. Y después se quiere distorsionar lo dicho en aquella reunión y nuevamente vuelve a decir, queremos sentarnos otra vez, queremos dialogar. Está bien, podemos sentarnos y podemos dialogar sobre lo que se está avanzando, pero Judith, coincidirá, yo creo usted conmigo, que en cada reunión en la que hay que ser serios y hay que llevar el material adecuado y hay que estar listo y la propuesta tiene que estar lista. Nos presentaron un documento de 15, de 20 hojas, Judith, y personalmente a mí me dijeron el documento final tiene 200 hojas. Han entregado hace unos días atrás un documento que tiene 125 hojas. Lo que le quiero decir no es el volumen, no son las cantidades de hojas, lo que le quiero decir es que no construyeron un documento de forma integral. Pero en los medios de comunicación se dicen muchas otras cosas. Pero ¿usted considera que es tardía ahora la reacción en esta semana, por ejemplo, que puede ser tan decisiva y que el gobierno de alguna manera puede evitar esta movilización aquí en Santa Cruz, porque se habla de la posibilidad de paros indefinidos y otras situaciones? ¿Por qué volver al inicio y plantear una reunión, ustedes convocarlo? Lo siguiente acá, Judith. Los 45 días que han transcurrido tienen que tener seguramente algún valor de impacto en el cronograma censal, ¿no es cierto? Esto seguramente que es así, por supuesto que es así. Tiene un impacto de dejar 45 días en stand-by el proceso censal y abocarnos, por ejemplo, a otros temas, número uno. Número dos, las medidas están asumidas, Judith, desde hace bastante tiempo porque existe una intencionalidad política y no una preocupación genuina por el censo. Ahora bien, ¿quién tiene que señalar y decir, señores, suspendemos todavía no han tomado medidas, pero el Cabildo está encaminado hacia eso? Nosotros hemos podido escuchar al gobernador de Santa Cruz en 2 ocasiones con motivo de la efemérides del grito libertario de Santa Cruz, que ha señalado y ha dicho hay que ir al Cabildo para tomar medidas de presión. Entonces ese diseño ya está por encima de lo que significa una vocación de diálogo. Esa vocación de diálogo que ya nos está señalando a nosotros que en realidad que no existe y que sí están caminando hacia una toma de medidas, pues ¿cuál es el sentido de que el gobierno les explique una y otra vez aquello? ¿Por qué? Y le dejo esta propuesta acá a través suyo. Que busquen sentarse, que busquen y expresen dialogar y construir un consenso, pero que no establezcan ultimátums y que no establezcan fechas combinatorias. Esto de decirnos, ni bien habíamos firmado, mire Judith, ni siquiera 48 horas, habían pasado 36 horas de que se firmó el acta conclusiva de la reunión del 15 de agosto y 36 horas después nos dan un ultimátum diciendo que si el 3 de septiembre no hemos derogado o abrogado el decreto, pues van a ir al paro. ¿Cómo podemos entender esto? Estamos haciendo un esfuerzo que no es
estamos haciendo un esfuerzo de diálogos en todo el país, pero encontramos una contraparte que no es seria y que por supuesto está haciendo transcurrir y perder el tiempo de forma tal de que pueda cumplir con su objetivo político. ¿Hay vocación de diálogo? ¿Usted encuentra vocación de diálogo en la gobernación y en el comité cívico? Bueno, en medio de todo eso, vocero, hay una situación en este momento que no deja de ser totalmente preocupante, es el ciudadano. Muy independiente de la posición que ustedes tengan y de la manifestación, porque dicen que esto es político, todo el accionar de las autoridades de acá. Y por el otro lado también el comité y las autoridades que están liderando esta movilización para el 30 de septiembre manifiestan que ustedes tienen un interés electoralista, por eso es que necesariamente quieren realizar el censo el 2024. Independientemente de las dos posturas, ¿qué del ciudadano? El ciudadano ¿Y cuál sería la postura electoralista? Hacer cálculos, según lo que las autoridades manifiestan, que ustedes están haciendo cálculos porque no podrían dar resultados del censo, no les convendría porque se tendría que hacer una redistribución. Santa Cruz ha crecido, se ha multiplicado la cantidad de gente que habita acá, hay muchos parámetros en los cuales no les convendría al gobierno, según lo que manifiestan. Pero según lo que manifiestan, pero lo manifiestan declarativamente. Lo manifiestan de forma discursiva, Judith, pero dígame usted si eso tiene fondo. A ver, redistribución, permítame solo esto, redistribución de escaños para la Asamblea Legislativa. A nadie se le podrá ocurrir que una nueva redistribución le otorgaría, por ejemplo, a Santa Cruz, que es lo que muchos de este pequeño grupo de gente que instrumentaliza el comité interinstitucional. A nadie se le podrá ocurrir que le van a tocar a Santa Cruz 12 nuevos asambleístas. En el mejor de los casos, se redistribuirían, y estamos haciendo acá solo una conjetura, se redistribuirían 3 para Santa Cruz. A usted, Judith, le cierra la idea de que esos 3 irían automáticamente al partido del gobernador. El MAS tiene una presencia fuerte también en Santa Cruz. De esos 3, uno le iría al gobernador, uno le iría al Movimiento al Socialismo y el otro queda en disputa. Dígame usted si con eso ha desequilibrado la gobernabilidad de este país y ha logrado y podría lograr una victoria electoral. No tiene sentido, pero es discursivo. Y claro, en lo discursivo, sin el análisis y sin la consideración, parece importante, pero en los hechos reales no lo es. El segundo punto que usted haya mencionado sobre lo que ellos dicen es que no se tendrían capacidades de otorgar los resultados en el tiempo necesario. Eso no es verdad, porque está absolutamente establecido en el cronograma, y esto lo han señalado la gente de los organismos internacionales que son los entendidos en censo, cuánto tiempo lleva para la entrega definitiva de los resultados. Pueden abreviar ellos la entrega definitiva de los resultados a 1 año, como se establece bajo parámetros internacionales, a 6 meses, porque el criterio del asesor de la gobernación dice, como el mundo se ha tecnologizado, podemos sintetizar ahora en 6 meses. Ese es todo el argumento, Judith. Entonces, claro, cuando uno encuentra estas contrapartes, a momentos ya no se toma ni la molestia de contestar, porque lo que le están diciendo no tiene fondo, no tiene sustento. Las miradas políticas existen en nuestro país, por supuesto que existen, pero el censo, de manera radical y esencial, es una cuestión técnica. Queda bien establecido para el gobierno que técnica, logísticamente, el censo sí o sí debe realizarse de aquí a 2 años. Es imposible hablar del primer trimestre del año 2023, el próximo año, como están planteando acá. Ahora, si nosotros, perdóneme en esto, Judith, pero si nosotros hablamos del primer trimestre, enero, febrero, marzo del 2023, y estamos prácticamente en octubre, y a usted le dicen las normas internacionales que debe realizar un censo experimental con 1 año de anticipación, ¿cómo resolvemos?
Y el un año de anticipación, Judith, tiene sentido, no es una cuestión de decir, en vez de que sea un año, que sean 8 meses. Tienen que tener temporalidades idénticas, porque usted en la prueba piloto encuentra factores distorsionadores. Si usted hace un censo, por decirle en mayo, el experimental, y la prueba final la hace en diciembre, mayo y diciembre no son meses idénticos. Esto es lo que le quiero decir. Entonces, las distorsiones que encuentra en mayo no le van a aparecer en diciembre, y le van a emerger otros elementos distorsivos que van a afectar la calidad del censo. Es por eso que se tienen que respetar esos parámetros. No es solamente decirlo, sino que se tiene que cumplir, porque si no, ¿a qué censo vamos? ¿En qué invertimos nuestra plata y qué resultados tenemos? Usted dice un grupo pequeño. ¿Será un grupo pequeño? ¿No se han puesto a ustedes saber, analizar de que es una región también que merece ser respetada, una región en la cual todos los ciudadanos pues buscan trabajar, generar mayores ingresos, hacer un ambiente más saludable, más productivo, porque siempre se escucha en Santa Cruz los oligarcas, los separatistas, los golpistas, esas retóricas como que ya no de ahora, todo el tiempo. Entonces, con eso tampoco ayuda a construir. Hay dos cosas que yo le podría decir al respecto. Cuando nosotros hacemos las referencias a la gente y al pueblo y a lo que está esperando la ciudadanía, eso en la psicología comunicacional se llaman argumentos rutinarios. Los argumentos rutinarios tienen un fin. Tienen el fin de validar el argumento de la persona quien lo dice con más fuerza, porque el fondo argumentativo pues no tiene la suficiente consistencia. Para decir lo que la gente quiere o la gente está pensando, pues hay que tener ahí unos estudios de investigación bastante profundos. Le puedo decir, sí, que ya sobre la base del análisis político, que el liderazgo de las 2 personas o de las 3 personas que están en el comité interinstitucional es un liderazgo que ya no convoca en la misma dimensión que lo hacía en el año 2019. Hablando comenzando del mismo gobernador Rómulo Calvo, el presidente del comité cívico, y se podría incluir también al rector Vicente Cuellar. Yo dejaría al rector por fuera, porque tengo la sensación de que el rector está siendo instrumentalizado para darle un cariz de institucionalidad. Yo hablaría, sí, ahí específicamente del gobernador y del señor Calvo. Y esos 2 liderazgos que ya no convocan, no logran ya paralizar el departamento como lo hacían en el 2019. Sí logran generar una anormalidad o una irregularidad en la jornada laboral de los días que hay paro, pero ya no tiene el mismo efecto. Eso, Judith, hay siempre que preguntar por qué ocurre. Y ocurre, en mi criterio, porque hay un liderazgo que ya está siendo interpelado porque solo tiene formas violentas, metodológicamente y políticamente hablando, y eso significan unos paros que terminan siendo siempre muy complicados, y esto la ciudadanía se está apartando de ellos. Entonces, ese es un liderazgo descendente, pero son procesos, nada cae de la noche a la mañana. Esa es la mirada de ustedes, que están debilitados. O sea, aquí... ¿Puedo terminar? Claro. ¿Puedo terminar, por favor? Claro que sí. Está debilitado el proceso ese porque no tiene la capacidad de paralizar la región, porque ya hay sectores que son contestatarios y porque ya hay sectores que buscan establecer unos canales de diálogo y de formas dialogadas y dialógicas con el gobierno, como ha sido el evento de la inauguración de la feria y como también ha sido el evento de la sesión de honor con la alcaldía. Entonces, esos liderazgos se están reduciendo. Ahora, si uno quiere encontrar, porque tiene ese ánimo y ese deseo, cada vez más fortalezas, las debilidades y las fortalezas no se ocultan en política. Si usted tiene fortaleza para movilizarse, es evidente, y si no carece de ellas, pues también son muy perceptibles, y está claramente visible para el país
para nosotros y para Santa Cruz, de que ya ese liderazgo no convoca. Y esto es lo que se ha podido observar en los paros que sucedieron. No es que ha dejado de convocar, no convoca con la misma intensidad, porque la mística y porque las capacidades de liderazgo y por lo que ofrece ese liderazgo, pues está siendo cuestionado por sectores empresariales, autoridades y sectores sociales de Santa Cruz. Una prueba para ellos definitivamente va a ser este 30 de septiembre, y porque además veremos todos en realidad, ¿no? Los que participan, los que van a acudir, la gente que se va a movilizar, y eso también va a poner en evidencia si ese liderazgo está languideciendo o se está deteriorando o ya no tiene ese mismo peso como usted está mencionando. Este 30 no necesariamente, no necesariamente es así, Judith, porque cuando un liderazgo está, como la palabra suya, languideciendo, o la mía, en ciclo descendente, pues ese liderazgo lo que suele hacer es tener unas intenciones de revitalizar y de resucitar su liderazgo y dosifica su esfuerzo. Entonces, para el Cabildo del 30 hay que esperar una mayor movilización logística, una fuerte inversión económica para poder tener una presencia multitudinaria que digan, señores, acá estamos presentes y somos tantos y tenemos la misma fuerza de antes. No es una sola convocatoria, Judith, la que le muestra a usted si su liderazgo está fortalecido o no. Son un conjunto de convocatorias. Por eso, el día 30 pueden hacer un esfuerzo muy grande para convocar, pero esto hay que saberlo replicar en el tiempo. No es solamente una foto de un solo día. En la política usted tiene que tener capacidades de movilización. Eso no lo van a poder hacer, ya le puedo yo señalar, no sobre lo que especulo, sino sobre la base de un análisis que va mirando diferentes factores y elementos que componen un mapa de análisis político. Observar desde una vereda también no es tan equilibrado y tan correcto, vocero, porque la gente que acude a estas movilizaciones, usted dice un tema económico, ¿usted cree que a todos los que participan, los que van, los que hacen sentar su presencia, a todos se les paga? ¿Usted cree que la gente...? Yo no estoy hablando, por favor, Judith, ahí... Y fíjese usted, por eso muchas cosas se dicen de una forma que no tienen la propiedad de vida. Yo no estoy diciendo que hay un ingreso, permítame, un ingreso para que cada uno pase por un canal y le paguen y asista al cabildo. Yo no digo eso. El esfuerzo económico, logístico, significa otra cosa. Son otros esfuerzos de organización y de poder trabajar para generar un conjunto de flujo de gente de otros espacios que tienen dificultad para poder llegar. La gente que siente convencida, etcétera, esa gente va a ir. Hay que mirar siempre cuando a uno le dicen, mira, se han reunido en aquel lugar 30,000 personas y han manifestado, por ejemplo, contra el gobierno. Pero claro, pues Judith, en el país, sumando lo que logró el señor Mesa y lo que logró el señor Camacho, hay 1,5 millones de personas, de bolivianas y de bolivianos que votaron contra el MAS. Entonces, hay gente que no tiene la visión del movimiento al socialismo, pero las democracias se definen, las formas de gobierno y la nuestra que está constitucionalizada se define por mayorías. Esa es la forma para que tomemos decisiones en sociedades multitudinarias. Pero van a asistir, por supuesto, al cabildo. Ahora, el esfuerzo que va a hacer este pequeño grupo que está tratando de validar su liderazgo tiene que ser descomunal en lo económico y en lo logístico para poder aglutinar una mayor cantidad de gente. Y hay otra gente que, por supuesto, va con espíritu cruceñista, en la línea del cruceñismo que expresa el gobernador, que no es el único cruceñismo, por si acaso. El presidente, ¿qué ha manifestado en relación a lo que pueda suceder este 30? El presidente siempre observa los conflictos del país, pero estamos absolutamente claros en algo. Hay una convocatoria a un cabildo.
El cabildo tiene el ánimo de cambiar y de modificar la fecha del pueblo, la fecha del censo. El gobernador ha dicho que esa será la voz del pueblo y se tiene que escuchar, pero es la voz de uno de los 9 pueblos, por ponerlo departamentalizado, que tiene nuestro país, o de los 10 contando el Alto. ¿Qué sucede, Judith, si hay un cabildo en Cochabamba, en Tarija o en el Alto y dicen que el censo sea el 2027? ¿Qué hacemos con eso? Esa no es la voz del pueblo, esa no es una voz que se deba de escuchar. Los cabildos regionales no pueden buscar incidir sobre las políticas nacionales, porque estaríamos generando una contradicción y un conflicto y una tensión con otras poblaciones, con otros departamentos. Entonces, esto hay que comprender de manera clara. Por ello, las invocaciones al diálogo tienen que ser con una muestra de voluntad palpable. Y palpable significa que no puedo ir con preconceptos. Yo no puedo ir a dialogar con usted e imponerle algo y que el diálogo dé un resultado predeterminado, porque eso no es diálogo. Le estoy yendo a avisar de que si no hace lo que yo quiero, pues yo voy a ejercer medidas de presión. Pero eso no tiene un sentido de diálogo, eso tiene una clara lógica de imponer las cosas. Es diferente. Ahora, tomando esa línea, ¿todavía se está a tiempo, cree usted, para poder, dos cosas? Uno, evitar este cabildo del 30 y dos, la posibilidad de volver a hacer ajustes, aun cuando usted plantea que organismos internacionales ya han observado y ven tiempos específicos para trabajar operativamente hablando, ¿no? Técnicamente. Por supuesto que se está a tiempo de generar un conjunto de decisiones que caminan a medidas de fuerza que son improductivas e innecesarias. Si el Comité Interinstitucional de forma sensata tomara la decisión de buscar un diálogo, no una imposición, un diálogo, y permítame que le comente muy brevemente algo, Judith, algo que ya señaló el viceministro Álvaro Ruiz, el viceministro de Autonomía. El gobernador dijo en la reunión del 15 de agosto que él no podía no podía salir afuera, esto era donde estaba la prensa, y decir una fecha distinta del 2023 porque me queman mi casa, dijo textualmente. Entonces, no estamos hablando ahí en términos de lo que técnicamente tiene que ser la implementación del censo. Estamos hablando ya en términos de una fecha que la han impuesto o que la han utilizado casi a forma de consigna y que ahora no pueden dar marcha atrás porque eso les genera consecuencia política. ¿Y nosotros qué hacemos? Quedamos encorsetados en la fecha porque no teniendo posibilidades técnicas, según nuestro cronograma y criterio, y no tenemos de contraparte un argumento que nos diga, señores, abreviemos en el punto 5, en el punto 8, en el punto 10 el censo para tener una fecha anticipada, sino que el argumento es este que usted acaba de escuchar. Esto por supuesto que dificulta. Estamos a tiempo de evitarle al pueblo cruceño la innecesaria movilización y medidas, de hecho, que no tienen preocupación, Judith, sobre el censo, que están más en la cuestión de validación de liderazgos, pero que fundamentalmente, si quisieran mirar el censo, las puertas están abiertas para poder dialogar y señalar de manera técnica, señores, esto es lo que nosotros tenemos. Pero yo también escucho, así como a mí me han dicho muchas cosas sobre la vocería o los puntos de vista que yo he tenido sobre el censo, también nosotros escuchamos lo que dicen respecto del censo y no tienen fondo técnico, y esto es muy importante. El censo es una cuestión técnica. Digan y señalen, sentémonos, digan y señalen dónde pueden abreviar el tema del censo, pero no con combinatorias y no con amenazas, Judith, porque eso no es diálogo. Y le repito, si el día de mañana nos arman un cabildo en alguna otra ciudad de nuestro país, esos bolivianos que hiciesen un cabildo en otra ciudad del país, ¿son menos que los bolivianos de Santa Cruz? No, son todos iguales. ¿Cuál es la voz del pueblo ahí? Una que dice blanco y la otra que dice negro.
Entonces, no se puede incidir con un cabildo la política nacional de un país. Los cabildos nacionales podrían decir algo y habría que ver cómo se construyen, pero no podría ser ese el camino, porque usted va a generar inmediatamente una tensión con otro departamento que no necesita. En esta semana el gobierno no los va a convocar. ¿Ustedes podrían esperar que desde el Comité Interinstitucional pidan un día, hora para reunirse, o el gobierno ya tiene planteado en el transcurso de esta semana poder reunirse, poder convocarlos? ¿O cómo nos quedamos? ¿Cómo le decimos a la gente? Porque aquí la decisión está tomada. 30 de septiembre, un cabildo. Y por el lado de ustedes, del gobierno, esto pensando siempre en la construcción de país, ¿no? En la construcción de país hay que pensar de ambos lados, ¿no? Porque así como la decisión ahí, como usted dice, está tomada, ahí es en el pequeño círculo. Ahí esa decisión está tomada. Esa decisión es irrevisable. ¿Por qué es irrevisable? ¿Por qué no abrirse al diálogo y por qué no señalar y decir, señores, a ver, creemos que el censo se podría abreviar en estos y en estos y en estas y en estas otras etapas también? ¿Por qué tener que darle una combinatoria caprichosa, pero que es un ultimátum, de que si no hacen lo que nosotros queremos, pues vamos a ir al paro? Usted explíqueme, Judith, bueno, a través suyo yo le digo que alguien lo explique. Explíquenos por qué el cerrarse y decir, señores, si no lo hacen como queremos, así, censo 2023, primer trimestre o segundo trimestre, si no lo hacen como queremos, vamos a ir al paro. ¿Cuál es el espacio que nos dejan ahí para dialogar? ¿Cuál es el espacio, Judith, para dialogar? Nos hemos sentado a dialogar, 10 horas hemos estado allí, hemos firmado un acta de conclusiva y 36 horas después han cambiado las cosas. Ya nos han amenazado con marcha, con paros indefinidos, 72 horas después indefinidos, y nos dieron una fecha para que abroguemos el decreto. Yo creo que usted sí lo percibe, que el gobernador se está manejando en estos términos de forma caprichosamente política, pero con una intencionalidad que es su interés personal. Él necesita validar un liderazgo que se está extinguiendo y que si no muestra capacidad de movilización y de fuerza en la calle, ese su liderazgo definitivamente va a perecer, porque hay otros sectores cruceños, sectores de dirigencias jóvenes, de dirigencias empresariales, de dirigencias municipales, que ya no tienen el ánimo de caminar por la vía de la confrontación, que verdaderamente quieren ver si nos podemos sentar entre el gobierno y ellos para poder construir algo sin que nos tengamos que despersonalizar. Nadie va a perder su mirada, su personalidad política, su ideología por sentarse entre gobierno y desde el gobierno con sectores, por ejemplo, empresariales. Estamos construyendo una agenda importantísima a partir de lo dicho en la feria, en la inauguración de la feria, para poder avanzar en las capacidades, reforzar las capacidades productivas de Santa Cruz. Y en eso, fíjese usted que está ausente el gobernador y además hace unas insinuaciones de que ya conocemos a los traidores, se está refiriendo a ellos. ¿Tiene ánimo, le pregunto, Judith, ¿tiene ánimo este gobernador de dialogar de manera objetiva o está utilizando caprichosamente política toda esta cuestión para su beneficio? Muy bien, muchísimas gracias, vocero, gracias por su tiempo, por la explicación también y la posición que ustedes tienen en torno a lo que está sucediendo, lo que va a suceder en realidad este 30. Digo esto porque esto se puede palpar también en las calles y en la manifestación de la gente. Nosotros que estamos en coberturas por diferentes lugares y que no tiene que ver con ese grupo pequeño que usted manifiesta, simplemente hay diferentes posiciones y también es masiva también esa acción, vocero. Bueno, le agradezco mucho, espero que en otro momento también atienda nuestra llamada. Yo le agradezco a usted, Judith. Sería también bueno no solamente endosar y traspasar la responsabilidad al gobierno de la exhortación de que hay que hacer algo para que el cabildo no tome esas determinaciones. También habría que señalarle y sugerirle al gobernador y al
y al señor del comité cívico, y por eso es un grupo pequeño, porque ya son solo ellos, el resto es una instrumentalización clara. Mire usted cómo es la testera, pero ¿sabe qué? Haría falta también sugerirles de que sepan abrirse a un diálogo en pro de Santa Cruz. Un diálogo significa no hay conminatorias, no hay amenazas, no hay fechas determinadas o no hay advertencias de que si no hacemos algo que está predeterminado, pues nos tenemos que sujetar a las consecuencias. Le dejo un cordial saludo, Judith, que esté muy bien. Le agradezco mucho. Hacemos una pausa en Cobertura.